Y bien, hoy día Susana Villarán relativizó su alianza con Patria Roja, con el Movimiento Nacional de Izquierda, Movimiento de Nueva Izquierda, perdón, señalando que el año 2001 Lourdes Flores llevó en su plancha presidencial a José Luis Risco, dirigente de la CGTP y miembro del Partido Comunista. Y entonces diciendo, bueno, ¿qué tanto me atacan a mí por andar con Patria Roja si Lourdes Flores llevó en su plancha nada menos a José Luis Risco? Pero aquí hay que decir dos cosas. En primer lugar, el año 2001 no hubo una alianza entre el PPC o Unidad Nacional y el Partido Comunista. José Luis Risco fue reclutado al título individual, digamos, ¿no es cierto? Por lo demás, el Partido Comunista, el de origen moscovita, ¿no es cierto?, es mucho menos radical que Patria Roja, mucho menos. Ya ahora ni siquiera existe, prácticamente existe muy poco, ¿no? Casi no tiene vigencia. En todo caso, la presencia de José Luis Risco en esa plancha, si hubiese llegado Lourdes Flores al poder, hubiese sido prácticamente inocua. En cambio, la presencia de Patria Roja, del Movimiento Nueva Izquierda, del SUTEP, en la confluencia, como lo llama, en esta alianza con Fuerza Social de Susana Villarán, sí puede ser peligrosa, por la sencilla razón de que ahora la Municipalidad de Lima, la región Lima, va a manejar la educación. Y es la educación de la tercera parte de los peruanos, con gran influencia en la educación del resto del país también. Y entonces que esto pueda pasar a manos o estar muy influido por el SUTEP es muy peligroso, no solamente porque el SUTEP se opone a toda la reforma, a la ley de carrera pública magisterial, algo que es indispensable si queremos mejorar la calidad de la educación peruana, y cosa que necesitamos a gritos si queremos realmente tener futuro en nuestro país, sino que además el estatuto del SUTEP dice cosas que realmente son preocupantes. Tenemos unos breves párrafos que hemos seleccionado de la Declaración de Principios del Estatuto del SUTEP. A ver si ponemos el primero. Dice, fíjense, el sindicato cumple dos funciones. La primera, organiza y difunde y defiende a los trabajadores en sus luchas reivindicativas. Más adelante dice, la segunda, a través de la lucha y la labor de educación en su seno, la destrucción del sistema explotador y la construcción de una sociedad justa sin explotados. Es decir, hay una función política. El sindicato tiene una función política, una función revolucionaria. Los explotados comprenden que este cambio revolucionario de la sociedad necesita formas superiores de organización. La cuestión de quién controla el Estado, quién tiene el poder es clave, etcétera, ¿no es cierto? O sea que el SUTEP juega un papel revolucionario, un papel dentro de la revolución. Pero ¿cuál es ese papel? Esto viene en los siguientes párrafos de la Declaración de Principios del SUTEP, del Estatuto del SUTEP. El sindicato no puede dirigir la lucha por el poder, pero debe contribuir a ella con la educación y organización de las masas. O sea que en la educación, por ejemplo, que se dicta en los colegios, el sindicato tiene que contribuir generando conciencia de clase, de conciencia revolucionaria. Nuestro trabajo, obligado por el Estado, consiste principalmente en retransmitir los patrones ideológicos y políticos de las clases en el poder. Sin embargo, cada vez más numerosos contingentes de maestros se niegan a una transmisión ciega o sumisa. Ello conlleva el cuestionamiento del sistema educativo inherente a esta sociedad basada en la explotación. O sea que conlleva también la lucha ideológica, etcétera. O sea que, en buena cuenta, tarea de los maestros dentro de las aulas es cuestionar, no repetir esos contenidos, los contenidos educativos oficiales, sino dar otros contenidos, ¿no? En buena cuenta, ¿no es cierto? Hay un poco más adelante en los principios del estatuto se dice lo siguiente: el Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, reconoce, se orienta por y basa su práctica en el principio universal de la lucha de clases. En fin, podríamos seguir señalando, pero fíjense un poco, regresemos por favor al cuadro. Esto fue aprobado en septiembre de 1987 en el Congreso Nacional Estatutario, antes de la caída del muro de Berlín. Pero resulta que después fue modificado y ha sido ratificado, como dice ahí, el 23 y 24 en el Congreso Nacional Extraordinario del 23 y 24 de septiembre del 2005.
hace muy poco tiempo, relativamente hablando, ¿no es cierto? Hace muchísimo, en 2005 ya han pasado muchos años desde que cayó el muro de Berlín. Y eso es lo que está en la página web, ese es el estatuto vigente, la declaración de principios vigente. Entonces, lo que tiene que hacer el SUTEP, lo que debería pedir Susana Villarán al SUTEP y a Patria Roja y al MNI, es pues que apuren de estos principios que están en los estatutos, ¿no es cierto? Y que para demostrar que realmente pues se han modernizado. No se han modernizado en absoluto.